casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Seguro, al igual que yo, estaban esperando la clase de Ciencias Sociales para segundo de secundaria, ¿verdad? Yo sé, es que aprender sobre historia es súper interesante. ¿Recuerdan en qué nos quedamos el programa anterior? Exacto, estábamos viendo las acciones de Titu Yupanqui, el general de Manco Inca que cercó Lima para poner en jaque a los españoles. Pero no olvidemos lo más importante, las causas que dieron origen a esta rebelión. Hoy retomaremos con el cerco de Lima y lo que sucedió después. Toma nota de las fuentes históricas que se usaron para reconstruir esta parte de la historia. Y no te olvides de enfocarte en las causas que originaron esta rebelión y sus consecuencias. Ahora sí, no esperemos más y comencemos con un episodio de Sucedió en el Perú. Ahí va el video. Manco Inca dispuso que su bravo general Titu Yupanqui, también conocido como Kisu Yupanqui, comandase el cerco de la ciudad de Lima. Yupanqui estableció su cuartel general en las faldas del Cerro San Cristóbal y colocó a sus tropas en distintos puntos del valle, todos cercanos al río. De esta manera emprendió el cerco de la entonces pequeña ciudad, mientras él, desde la cima del cerro, lo observaba todo. Claro, yo supongo que ese día no había esta neblina, ¿no? Porque si no hubiera sido bien difícil observar lo que estaba pasando. Corría el mes de agosto de 1536 y Lima estaba amenazada por cerca de 25.000 guerreros incas, distribuidos en 3 grandes grupos. Se produjeron varias escaramuzas y los españoles no consiguieron romper el cerco. Pizarro entonces preparó a su ejército para la batalla final. Como en el Cusco, los españoles recibieron el valioso apoyo de miles de indígenas, enemigos de los incas. Los eventos finales se dan justamente cuando los españoles llegan a tomar el Cerro San Cristóbal, donde estaban, si se quiere, replegados los representantes del dominio incaico, porque no hay que olvidar que en el cerco de Lima actuaron incas, grupos étnicos de la región que apoyaban a los incas, pero también al lado de los españoles estaban los huancas, que apoyaron más bien a los españoles por una razón básica, que era el parentesco de Pizarro con una importante mujer de la élite de los huancas. Kisu Yupanqui estaba decidido a exterminar a los extranjeros. "A la mar, barbudos", era el grito de sus guerreros. La ciudad estaba casi desierta cuando llegaron los indios desde el Rímac, que en ese entonces se llamaba Barrio de Santana. El sangriento enfrentamiento se produjo más o menos donde yo estoy en este momento, en el actual Jirón Ancash, a la espalda de Palacio de Gobierno. Cuentan las crónicas que Titu Yupanqui luchaba desde su litera y en pleno combate fue alcanzado por una lanza que le atravesó el pecho. Cuentan las crónicas también que, muerto Titu Yupanqui, los indios comenzaron a retirarse. Se puede discrepar de eso, pero lo cierto es que Titu Yupanqui murió y que el cerco de Lima fracasó principalmente debido a los refuerzos de indios que recibió Pizarro de diversas partes, pero sobre todo de Huaylas. Recordemos que Francisco Pizarro estaba casado con Inés Huaylas, cuya madre era la señora de Huaylas, Contarhuacho. En ese caso, la suegra sí que le dio una ayudita al yerno. Con su jefe muerto, los guerreros incas sobrevivientes emprendieron el retorno a sus comunidades de origen.
Estamos en Puruchuco, zona arqueológica ubicada en el distrito de Ate. Aquí quedaba un palacio inca ocupado por el curaca de esta zona y su familia. Pero no hemos venido hasta aquí para contarles eso, sino para contarles que en este lugar ocurrió un hallazgo arqueológico importantísimo. Se trata de un cementerio inca donde hay restos de soldados incas que perecieron en el enfrentamiento entre las tropas rebeldes y las huestes españolas. ¿Y por qué decimos que fue un hallazgo arqueológico importantísimo? Porque estos fueron los primeros y únicos restos de soldados incas muertos en la Guerra de la Conquista que se han encontrado hasta el momento. Son cráneos de muchachitos entre 18 y 22 años que tienen perforaciones de proyectiles de armas de fuego españolas. Recordemos que en esta guerra Pizarro tuvo de aliados a los indios huaylas, pero no solamente a ellos, sino también a indios de otras zonas de Lima, como Surco, Caraballo y Lurigancho. Tras la victoria, Pizarro respiró aliviado, más aún cuando empezaron a llegar al Perú refuerzos de otras partes del continente. Mientras tanto, en el Cusco seguían los enfrentamientos. Hernando Pizarro intentó sin éxito capturar a Manco Inca. En la refriega era muy llamativa la rivalidad de algunos pueblos con los incas. Un caso notable era el de los huancas, del Valle del Mantaro, frente a los cuales Manco entabló una guerra a muerte. Años después, ellos solicitarían ante la Audiencia de Lima y luego ante el rey de España beneficios por los favores prestados a la causa hispana en las guerras de conquista. En el Cusco, los combates eran cada vez más reñidos. Manco Inca montaba a caballo y usaba armas de fuego. Ambas cosas arrebatadas a los españoles. Después de levantar el cerco de la ciudad del Cusco, Manco Inca se retiró a Yucay y posteriormente llegó hasta aquí, a la fortaleza de Ollantaytambo. Los españoles decidieron ir a su encuentro y capturarlo, y para ello organizaron una gran fuerza militar. Esta expedición estuvo a cargo de los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro. Advertido de la amenaza, Manco Inca pudo organizar la defensa y rechazar a las tropas enemigas desde estas alturas. Cuentan las crónicas que el Inca dirigió a sus hombres montado a caballo, con una lanza en la mano. ¿Se imaginan? Eso quedaría genial en una película, ¿no? A pesar de haber puesto en aprietos a la administración española, Manco Inca era el soberano de un imperio en ruinas. La guerra no daba tregua para la siembra, los depósitos estaban saqueados y la tropa empezaba a sentir hambre. En el sur, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas y pereció el sumo sacerdote. Además, la alta dirigencia cusqueña seguía mostrando grietas. Pauyu Inca, hermano de Manco Inca, estableció una alianza con Diego de Almagro. Pauyu Inca era un hermano de Manco Inca. Él viajó con Diego de Almagro a Chile y volvió con Diego de Almagro. Y luego que Manco Inca fracasa en su rebelión, Pauyu Inca se alía con los españoles. Lo coronan, Almagro lo corona como nuevo Inca, entendiendo, digamos, a los incas como una monarquía más de estilo europeo. Coronan, lo vuelven Inca, le ponen la Mascaipacha en algún momento. Y él se vuelve el nuevo Inca del territorio. Entonces hay un momento en el que hay dos Incas, en realidad el Inca rebelde, que es Manco Inca, y el Inca aliado de los españoles, que es Pauyu Inca. Pero yo creo que Pauyu Inca
refleja el sentir de un conjunto de la población incaica, que era que los españoles no podían ser vencidos, no podían ser expulsados, que ellos estaban ahí y no se iban a retirar. Entonces lo más práctico para él probablemente era una alianza con ellos, de tal manera que él pudiera mantener un poder en el territorio, ser un inca, pero ya un inca no como en los tiempos antiguos, sino esto más bien sería un inca que comparte su poder con las nuevas autoridades españolas. Almagro, que regresaba de su fracasada expedición a Chile, venía dispuesto a enfrentarse a los Pizarro. Su primera acción fue apoderarse del Cusco y tomar prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Manco Inca no tuvo más remedio que licenciar a gran parte de sus exhaustas tropas y retirarse a Vilcabamba. Vilcabamba se ubica en la ceja de selva, al noreste del Cusco, entre los ríos Urubamba y Arequipa. Desde allí, Manco Inca continuó la resistencia. Vilcabamba es una ciudad grande, estamos hablando de 15 hectáreas aproximadamente que están cubiertas por la selva. Tiene sectores donde hay una especie de plaza, unas habitaciones grandes conocidas como callancas, también hay otros adoratorios, el sector de Tendipampa, las estructuras dobles, hay canchas, hay viviendas. Replegarse en Vilcos y luego en Vilcabamba supone, digamos, generar un espacio donde él desarrolla, digamos, poder, dominio sobre los grupos nativos lugareños, donde desarrolla culto al sol, pero vuelve al culto original, a Punchao. Entonces, eso ritualmente tiene y políticamente tiene una gran importancia, porque justamente es, digamos, recomponer el mundo. O sea, el mundo se había puesto al revés, se estaba produciendo un caos. Manco Inca se va a este mítico lugar llamado el Vilcabamba, y en el Vilcabamba lo que hace Manco Inca es organizar un conjunto de pequeñas hostilidades contra los españoles, van atacando de a poco, roban algunos elementos, armas, caballos, etc. Una especie de guerra de guerrillas. Durante 8 años, Manco Inca dirigió en Vilcabamba una suerte de estado independiente y en 1544 fue asesinado por un soldado almagrista refugiado en ese lugar. Se convirtió desde el principio en refugio de, digamos, gente que podríamos llamar marginal, que por una u otra razón quiere retirarse por escapar de la autoridad, por hacerse de un pasado que le resulte provechoso, por beneficios directos, etc. Y tenemos allí a mestizos y a españoles que están refugiados en Vilcabamba, y Diego Méndez, que es el que mata a Manco Inca, aparentemente había sido seguidor de Almagro. Existen dos versiones, las más conocidas, ¿no? Que uno fue acuchillado por detrás por un grupo de españoles que se refugiaron después del conflicto que hubo entre los pizarristas y los almagristas. Y otro es que fue golpeado por estos mismos en la sien, ¿no? Tenían una especie de juego con bolos y lo golpearon en la sien. Perú, somos todos. Este sábado continúa nuestro homenaje al recordado Lucho Repetto.
nuestro gran museólogo y conductor por más de 10 años. Estoy en la región Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo. Todo el territorio está impregnado de testimonios arqueológicos de los antiguos peruanos. Acompáñenme en este interesante programa. Luis Repetto Málaga, un programa especial de Museos Puertas Abiertas. Este sábado a las 5:30 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. Aprender nuestra historia no es tan difícil. Bueno, en realidad nuestra misión es hacer que la historia sea fácil para ti. Sucedió en el Perú. Los domingos a las 6 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. La trágica muerte de Manco Inca significó un duro golpe para la lucha de reconquista, que nunca más logró la dimensión alcanzada entre los años 1536 y 1538. De inmediato asumió el gobierno una regencia, hasta que los hijos del Inca fallecido fuesen mayores de edad. De esta manera, quien se convirtió en el segundo Inca de Vilcabamba fue Sayri Tupac, hijo de Manco Inca. En 1888 decidió subordinarse a la autoridad del rey de España. Viajó a Lima y hasta recibió encomiendas y honores. De Sayri Tupac, también el hijo mayor de Manco Inca, el que le sucedió una vez que falleció Manco Inca. Estuvo él muy poco tiempo en el gobierno. Generalmente estuvo en contacto con los españoles, con el gobierno español, y bueno, finalmente le dieron su encomienda en Yucay, en el Valle Sagrado. Sayri Tupac falleció muy joven, en 1560. En su reemplazo, asumió el gobierno Titu Cusi Yupanqui. Ese inca mantuvo la beligerancia contra los españoles y sembró el pánico entre los mercaderes. Durante 10 años mantuvo esa postura sin ser derrotado por el virrey Diego López de Zúñiga. Lo importante de Titu Cusi Yupanqui es que fue el autor de un escrito enviado al gobernador del Perú, Lope García de Castro, donde narraba detalles de la rebelión de su padre, Manco Inca, y donde defendía su origen noble. Él escribe esta crónica un par de años antes de morir o poco antes de morir, que es básicamente una historia de cómo Manco Inca vivió la rebelión contra los españoles, y lo que tiene esta crónica es el punto de vista de los incas. El punto de vista, en este caso, de los que perdieron este enfrentamiento y que progresivamente, para los años de Manco Inca, ya hacia la década de 1560, el poder de ellos era cada vez menor y, como comento, las instituciones españolas y la presencia española se consolidaba. Es probable que este esfuerzo de Titu Cusi Yupanqui haya sido resultado de un intento por decirle al rey y a las autoridades del virreinato peruano de que él era un legítimo heredero de la monarquía, o lo que podía entenderse como una dinastía inca, y que por lo tanto había que entablar negociaciones con él y negociar con él el dominio del territorio, ¿no? Si bien el texto de Titu Cusi es muy importante, puesto que muestra el parecer de los incas rebeldes, hay que tomar en consideración que él no escribe de puño y letra, como Guamán Poma de Ayala, sino que se lo dicta a alguien. Es decir, hay una intermediación. En realidad no es prácticamente una crónica, es un relato que acompaña a un petitorio que Lope García de Castro, cuando llegue a España, le va a entregar al propio rey, al Consejo de Indias. Entonces, es importante porque se considera que es el único documento
que hasta ahora conocemos, elaborado por un inca. Pero también hay que ser claro señalando que está elaborado por un inca, pero con la colaboración de un sacerdote y con la colaboración que escribe de un mestizo. En 1566, Titu Cusi Yupanqui llegó a firmar con el gobernador López García de Castro la paz, o el Tratado de Acobamba, donde se estipulaban algunos acuerdos, como permitir el ingreso de misioneros españoles a Vilcabamba. Titu Cusi fue bautizado cristiano y falleció en 1571, al parecer víctima de envenenamiento. Fue reemplazado en el trono de Vilcabamba por su hermano, el sacerdote Túpac Amaru. Cuando ocurrió esto, ya gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, quien tenía como objetivo acabar con las pretensiones de la sobreviviente nobleza inca y destruir el reducto de Vilcabamba. Para ello, organizó una expedición militar con el pretexto de castigar la muerte de sacerdotes católicos a raíz de la enfermedad de Titu Cusi Yupanqui. La defensa rebelde fue débil y Túpac Amaru capturado y degollado. Cuando muere, abandona, se pierde Vitcos, Yuragrumi, y los incas se recluyen en la zona de Espíritu Pampao Vilcabamba. Y es ahí donde Túpac Amaru, siendo un joven, casi un adolescente, se hace cargo de la resistencia. Él estuvo menos de un año, que el virrey Toledo ordena el ingreso a la zona de Vilcabamba, a la ciudad de Vilcabamba, y esta es abandonada, quemada, y escapan los líderes, ¿no? Dentro de ellos Túpac Amaru. Claro que tiempo después es capturado, porque él fugaba con una esposa adolescente que estaba embarazada, entonces no podía ingresar a la selva tan fácilmente. Y bueno, es capturado, traído al Cusco y degollado en la Plaza de Armas, ¿no? Túpac Amaru fue capturado y conducido hasta el Cusco, hasta esta plaza, descalzo, encadenado con una cadena de oro. Él se negó a hablar con el virrey de Toledo por considerarlo un yanacona, es decir, un sirviente del rey de España. Fue condenado a muerte por traición a la corona española. Finalmente fue ejecutado aquí. Fue decapitado en septiembre de 1572. Eso sí, el Inca afrontó serenamente su fatal destino. A la ejecución de Túpac Amaru le siguieron las persecuciones de los príncipes incas. Martín, hijo de Túpac Amaru de solo 3 años, fue desterrado del Cusco. Solo quedó como única descendiente del Inca una mujer, que fue antepasado de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, quien también se rebeló y que fue condenado a muerte en esta misma plaza en 1781. La ejecución del último de los incas rebeldes, ordenada por el virrey Toledo, no fue vista con buenos ojos por el rey de España. El inca Garcilaso escribió que cuando Toledo regresó a España, el rey Felipe II le increpó: váyase a su casa, no lo he enviado al Perú para que mate reyes, sino para que sirva a reyes. La ejecución de Túpac Amaru significaba que si se había hecho de manera inconsulta, como aparentemente fue, en realidad no estaba en las instrucciones que se le dieron a Toledo. A Toledo le dieron instrucciones de pacificar, de procurar que salgan los incas de Vilcabamba, que se termine con esa, digamos, con ese refugio de un sector de la élite, porque la otra parte de la élite estaba en Cusco, en convivencia con los españoles, naturalmente. Pero no hay una orden de ejecutar al Inca, y por lo tanto eso no le convenía ni al rey ni al Consejo de Indias, y efectivamente en el juicio de residencia a Toledo se le considera un demérito y se le llama la atención por esa acción, ¿no?
Ahora, fue una ejecución, digamos, que marcó mucho tanto a la población nativa en general, sobre todo la del Cusco, a los restos de la élite que quedaban en el Cusco. Con la muerte de Túpac Amaru, culminó una guerra de resistencia que había durado 36 años. Es una historia de heroica resistencia incaica que debemos conocer para no repetir la equivocada idea de que la conquista española concluyó con la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca. Después de la muerte de Túpac Amaru, ocurrida aquí en el Cusco, se empezó a difundir un mito en los Andes y ha entrado el siglo XVII, el mito de Incarri. Incarri, hijo del sol, fundador del Cusco y creador de todas las cosas que existen en el mundo. Incarri fue apresado y decapitado y su cabeza fue enterrada aquí, en esta ciudad. Sin embargo, el mito cuenta que su cabeza sigue viva, mientras su cuerpo se reconstituye debajo de la tierra. Cuando eso ocurra, Incarri volverá a restituir el orden del mundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguien capaz de restituir el orden en este mundo en el que vivimos? Ojalá, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¿Qué te pareció el video? A mí me pareció interesantísimo. ¿Cuántos hechos que no conocía? Se narra rápido, pero en realidad pasaron 36 años de resistencia de estos incas rebeldes. ¿Te das cuenta cómo se relacionan los hechos en la historia, verdad? Casi son como eslabones de una cadena. Y aquí va el reto de hoy. Tendrás que responder la siguiente pregunta usando los argumentos que escuchaste en el video. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la rebelión de los incas de Vilcabamba? No te olvides de poner todo esto en tu portafolio. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!